Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Buenas tardes, un saludo especial para todas las personas, a todas y a todos por acompañarnos. Esta conversación hace parte de la programación académica que tenemos desde la Cancillería, que desde hace 2 años viene tratando con mucho esfuerzo de hacer parte de la franja académica de la Feria del Libro de Bogotá y con otras iniciativas muy importantes que tenemos precisamente pensando en la internacionalización de la literatura colombiana en el exterior. Y los temas sobre los cuales hablamos, pues precisamente son esos, relacionados con qué hacemos para internacionalizar la literatura colombiana en el exterior. Hoy me acompañan 2 cómplices en este trasegar de la internacionalización de la literatura colombiana, que comienza como un proyecto desde la Oficina de Asuntos Culturales de la Cancillería, y lentamente hemos ido teniendo más aliados institucionales, amigas y amigos que se han ido uniendo con este propósito y para cumplir con los otros objetivos. Entonces, comienzo por presentarlas para que entiendan por qué son aliadas de nosotros. A la extrema derecha, pero realmente a la izquierda, Daniela Sánchez Russo, directora del Instituto Caro y Cuervo, y a su lado, Adriana Martínez, directora de la Biblioteca Nacional. Adriana me acaba de contar que es comunicadora y Daniela es literata y escritora. La idea es que entonces hoy conversemos cómo se hace evidente y cómo es explícito el ejercicio que hacemos desde las partes, porque la internacionalización de la literatura colombiana sucede entre la Biblioteca Nacional, la Cámara Colombiana del Libro, quien organiza esta feria, la red de editoriales se llama Red, la Cámara Colombiana de la Edición Independiente. También lo hacemos logrando que mujeres escritoras vayan a otras ferias del libro y participamos en ferias del libro en el exterior. Entonces, Adriana, como directora de la Biblioteca Nacional y teniendo a su cargo la gerencia de literatura, el lugar que ocupó antes Daniela, pues es una de nuestras aliadas para este propósito. Algún día Fundalectura será aliada de este propósito, esperamos. Mi propósito entonces será moderar o conversar o conducir esta conversación con Daniela y con Adriana, y voy a empezar por lo que yo asumo es como una premisa para poder comenzar la conversación y ver si realmente estamos haciendo el ejercicio que nos corresponde, y es que en efecto las mujeres en este proyecto de la literatura colombiana tengan una presencia explícita, importante, predominante en todos los espacios que se abren gracias a este proyecto. Las nuevas narrativas globales, las políticas de extrema derecha o de extrema izquierda, la inteligencia artificial, las agendas globales concentradas en que tengamos un nuevo orden mundial, son el pan de cada día. Y ese es justo el escenario donde la lucha más significativa en este siglo para las mujeres ha sido la lucha por sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente en lo que se refiere al aborto y al aborto seguro y legal. Y esa lucha ha sido exitosa, afortunadamente. En este panorama, autoras, escritoras conocidas como Chimamanda, Elena Ferrante, Margaret Atwood, Sally Rooney, y latinoamericanas como Cristina Rivera Garza o Mariana Enríquez están vendiendo novela de géneros tradicionales, incluso de terror, leídos en todos los países del mundo, pero con una gran diferencia. En estos relatos están contando a sus lectores sobre la violencia de género, la migración femenina, el deseo, ese del que nunca se nos es permitido hablar. Y en Colombia, mujeres como Melba Escobar, Laura Restrepo y otras han escrito explícitamente sobre la violencia política e histórica, sobre el cuerpo, sobre la maternidad, la identidad, la memoria y el desplazamiento. Las mujeres escritoras, y es la conclusión a la que yo quisiera llegar al final de esta conversación, ya no son solo una representación simbólica. Desde la Cancillería somos testigos de que ellas, estas escritoras, en las ferias del libro globales, están reconfigurando la oferta editorial, el mercado de derechos internacionales y las narrativas públicas. No sabemos si quien abre el mercado es la escritora o tal vez su editora. Lo cierto es que la literatura escrita por mujeres está transformando los modelos de producción, circulación y consumo literario. Antes de comenzar esta conversación, Adriana y
y Daniela me dijeron que mis preguntas estaban muy conceptuales, entonces que no me podía ir por ahí. Entonces voy a empezar con una pregunta y vamos a ver por dónde nos lleva la conversación. En todo caso, como buena funcionaria pública, me gusta mucho hablar de las cifras. Y la primera pregunta para Adriana y para Daniela es: las cifras nos dicen que la creciente visibilidad de las escritoras en las ferias del libro está cambiando. Las estructuras de poder en el mundo editorial están cambiando, o estamos simplemente viendo una expansión de esos nichos previamente definidos. Y creo que la pregunta ahí es, pues, si ustedes creen que es así o si es una respuesta mucho más profunda. Bueno, pues yo más que de ferias del libro hablaría de... Bueno, las ferias del libro son un escenario de circulación muy importante de la literatura, pero es un escenario siempre efímero, un escenario muy visible, pero que suele durar 15 días, como este espacio en el que estamos aquí, y el trabajo que hacemos con la literatura a lo largo del año, a lo largo de los periodos de gobierno, pues involucra muchos más agentes más allá de las ferias. Entonces, digamos que desde la política pública, que es un tema que le gusta mucho a Catalina que hablemos, siempre los esfuerzos se hacen realmente para pensar en cómo todo el año tenemos espacios para la literatura. Las ferias, insisto, son un espacio visible, importante, en muchos casos en un país como Colombia, en donde las librerías están tan concentradas en algunos territorios y tenemos tanto de la geografía descubierto sin librerías. Las ferias del libro son muchas veces la oportunidad de que el libro llegue a la ciudadanía en donde no hay librerías establecidas o espacios de comercialización del libro fuertes, y por eso también son importantes. Sin embargo, uno ve las políticas públicas fuertes del libro y de la lectura en el mundo, en países de cifras lectoras muy impresionantes. Ahora que querías que habláramos de cifras, no sé, Francia, España, Alemania, y se da cuenta de que la política pública tiene que involucrar a todos esos agentes todo el año, ¿sí? Y que por eso, por ejemplo, las librerías son tan importantes, porque quien abre una librería está abriendo un espacio de promoción de lectura que está todos los días en un barrio, construyendo comunidades alrededor, construyendo lectores. Por eso las bibliotecas públicas también son ese espacio, primero que todo, de acceso democrático al libro, con un servicio público que nos permite acceder a esa oferta literaria, y por eso es también ahí que hay que poner los esfuerzos. Entonces, digamos que las ferias son solo un pequeño eslabón de todo ese círculo para el que trabajamos desde la política pública. Y respecto al lugar de las mujeres allí, pues yo creo que estamos en un punto de maduración medio de esta idea. Yo me acuerdo trabajando en el distrito, la crítica que se le hacía a Rock al Parque cuando empezó a hacer, que tú esto lo conoces mejor que yo, cuando se empezó a hablar de cuotas, ¿no? Que la programación de Rock al Parque tenía que tener al menos la mitad de mujeres no sé si era la mitad o cuál era el porcentaje, pero bueno, se habló por primera vez de una cuota en Rock al Parque y todo el mundo trabajó para cumplir esa cuota. Yo creo que pues lo hablo desde la experiencia de todos los días, creo que aquí ya no estamos midiendo la cuota, al menos, y eso nos pone en un punto medio. O sea, aquí ya tenemos absolutamente asimilado que la representación de las mujeres es obligatoria en estos espacios, que hacemos esfuerzos, pero todavía no estamos tampoco en el punto de la igualdad. Había 11 hombres y una mujer en la apertura de esta feria. Sí, no, lo vimos, y Yolanda Reyes escribió una columna buenísima al respecto. Yolanda Reyes, ayer, ahora te la paso, donde cuestiona eso. Dice una feria que habla sobre el cuerpo, y lo primero que vemos son los cuerpos de las mujeres excluidos, cuando esta feria, que ahí está Diana, que la dirigió por años y la gestó y la parió, y bueno, y éramos un equipo de mujeres que trabajábamos aquí, y luego uno va a las editoriales y las editoriales están llenas de mujeres, y bueno, somos mujeres y mujeres las que movemos este mundo de los libros en las bibliotecas públicas, en todos los escenarios, y ahí en esa mesa no se vio, desafortunadamente. Pero volviendo a eso, bueno, creo que estamos en un punto en el que ya no nos estamos haciendo tanto la pregunta sobre el porcentaje, pero por supuesto no podemos concebir un evento o un catálogo editorial o una colección sin hacernos la pregunta. Un esfuerzo que estamos empezando, que es una colección de mujeres dibujantes,
Y entonces invitamos a todas las chicas del cómic, ilustradoras, que vinieran a entregar sus colecciones a la biblioteca. Se animaron a entregar primero 21 mujeres. Y las chicas, la discusión, no pude estar en toda la presentación, pero la discusión que tenían ayer era si había que hacer esos esfuerzos solo para mujeres o no. O sea, seguimos haciéndonos esa pregunta y ellas mismas se respondían diciendo, sí, lo tenemos que seguir haciendo porque todavía no hemos llegado al nivel de igualdad que tendríamos que tener. Y porque es una biblioteca, la nacional, en donde yo trabajo, que está construida alrededor de colecciones de hombres, que fueron los que en su momento tuvieron acceso a grandes bibliotecas del país y que esas son las que llamamos nuestras colecciones fundacionales, todas tienen un nombre de un señor y los que han ido a mi oficina todos han visto que los que me rodean son los que fueron directores de la Biblioteca Nacional por miles de años, cuando hace más de 20 años que son mujeres las que han dirigido también la Biblioteca Nacional. Entonces la pregunta estamos obligados a hacerla desde la política pública y nuevamente somos un grupo de mujeres haciéndonos la pregunta ahí afortunadamente y poniéndolo explícitamente en las acciones que hacemos. Entonces ahí tenemos unos proyectos que podemos hablar ahora un poco más, que son como decisiones que hemos tomado alrededor de la construcción de colecciones institucionales y patrimoniales como la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que ahora podemos hablar un poco de eso. Estas colecciones como las que les cuento de las dibujantes, que yo les decía que llegan a conversar con eso de la Biblioteca de Escritoras Colombianas ayer a las chicas que estaban en la biblioteca, y otros esfuerzos que podemos comentar ahora, pero digamos que partiendo de la pregunta, sí, pues quisiera reflexionar que creo que llevamos un pequeño camino recorrido, pero que es sobre todo lo que nos falta. Sí. Daniela, para no repetir la misma pregunta y para que vamos avanzando, quisiera, en el lugar en el que tú estás, digamos que gracias a las conversaciones que recientemente he tenido contigo, entiendo que uno de los grandes valores del Instituto Caro y Cuervo es el acervo de archivo que tiene, ¿no? Quisiera saber si el lugar en donde tú estás pareciera casi que disruptivo, porque eres una mujer revisando archivos que intuiría son llenos de plumas masculinas. ¿Cómo te sientes en este lugar que además has hecho una apuesta innovadora y transgresora de cómo se debe leer el Instituto Caro y Cuervo, lejos de esta cosa anacrónica y análoga que muchos tenemos esa perspectiva? Es difícil porque creo que es una pregunta que el Caro y Cuervo lleva décadas sin hacerse, y ahí me encantó, digamos, la respuesta de Adriana, y ahora que recoloques también la pregunta que hacías ahora, porque es un lugar medio. Digamos, cuando yo estaba de coordinadora de literatura en la Biblioteca Nacional y estuvimos en la Feria del Libro de Brasil como país invitado de honor, pecamos por invitar a muchísimas más mujeres escritoras que a hombres, y esto lo hicimos naturalmente, como sin preguntarnos nunca por una cuota, sabiendo de alguna manera que el equipo que habíamos construido con la misma Cancillería, con la dirección de la biblioteca, con el Ministerio de Culturas, entendía los márgenes políticos e ideológicos en que nos movíamos y que podíamos empujar una agenda estética y política, ideológica que tuviera sentido dentro de las invitaciones de países invitados de honor. Y fueron autoras geniales como Margarita García Roballo, Ashanti Dina, Gloria Susana Esquivel. Entonces, por ese lado, por ejemplo, ahí el problema de la cuota estaba resuelto, y lo que empujó a la feria era más bien qué agendas temáticas queríamos jalar desde la literatura y las artes, y había una sorpresa en que la agenda terminó siendo femenina. Entonces, por ese lado, para mí es muy interesante que los temas que estábamos proponiendo, como los vínculos entre literatura y naturaleza, o la dicotomía entre lo privado y lo público, por ejemplo, o las nuevas temáticas dentro de la literatura, como dijiste ahorita, literatura de horror o neogótico, estaban siendo postulados por mujeres y eran temas que nosotros queríamos tocar. Entonces, fue como una casualidad. No teníamos que hacernos como esta pregunta de por qué de repente una agenda termina siendo masculinizada. Más bien nos hicimos una pregunta contraria. ¿Qué pasó que tenemos 30 invitados y 25 son mujeres? En el caso del Caro y Cuervo, el Caro y Cuervo siempre ha sido un lugar supremamente masculino, completamente hegemonizado. O sea, habla desde una hegemonía cultural y política. Se construye, digamos, desde el siglo XIX, desde la idea de nación del siglo XIX, que está
pues completamente centralizada, pues geográficamente, y centralizada también un cuerpo muy específico, hablando de cuerpos, el cuerpo de hombres, digamos, blancos, de ciertas edades, con también ciertas formas o ciertas jerarquías en las capas sociales que tenemos en Colombia, en los estratos sociales. Y siento que hasta ahora no nos habíamos preguntado cómo todavía hablar desde, digamos, de no descartar o no rechazar el lugar desde donde viene este instituto, esta academia, pero sí cuestionarlo y ver cómo se puede abrir y cómo pueden encontrarse orillas además del centro. El archivo es una súper buena pregunta, porque por ejemplo cuando nos preguntan por el archivo del Caro y Cuervo, lo que la gente quiere saber y lo que el mismo Caro y Cuervo quería saber hasta ahora era por el archivo de Rufino José Cuervo, el archivo de Miguel Caro, pero no se preguntan, por ejemplo, porque también los tenemos, los archivos de Margarita Holguín, por ejemplo, o sea, de las familiares, de las mujeres, de las madres que rodearon a estos hombres de la patria y de las letras. Entonces, acompañado, por ejemplo, de ese trabajo de archivo, porque además estamos rezagados en muchas partes y no hemos ni siquiera digitalizado lo que tenemos de estos hombres de letras, el empuje ha sido paralelo que se digitaliza esto, también debe hacerse la búsqueda de las mujeres dentro del archivo del Caro y Cuervo. Y nos hemos encontrado con que tenemos archivo de Soledad Acosta de Samper, de la madre de Soledad Acosta de Samper, de Agripina Montes, y que yacen inexplorados, que los académicos no saben que lo tienen, que nosotros no sabemos exactamente qué tenemos. Entonces, sí hay allí, yo sí creo que el trabajo no está medio, el trabajo está completamente sin hacer. Es una tierra que tiene que empezar a ararse. También, por ejemplo, nosotros pensamos muchísimo desde el Caro y Cuervo en, entre comillas, otredades como los pueblos indígenas, porque trabajamos con la lengua, pero nunca nos hemos preguntado en el Caro y Cuervo cómo movemos un programa público de género, por ejemplo. Si nos podemos revisar la historia de la LEC, del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, encontramos que más del 60% de los lingüistas que hicieron este gran proyecto que es el Atlas fueron mujeres. Y tenemos un archivo que indica quiénes son, las fotografías que tomaron, los objetos que identificaron, cuáles son las palabras que sacaron de este gran Atlas, y nunca lo habíamos revisado. Para el 8M empezamos a sacar semanalmente una foto de cada mujer con una pequeña biografía y la importancia que tuvo para el Atlas, pero el Caro y Cuervo no se había preguntado hasta ahora por ese acervo que el mismo Caro y Cuervo ha creado, que está dentro del instituto, pero que hemos visto solamente como una línea hegemónica de lo que puede ser ese Instituto de Idiomas. Hablando de mujeres, hablando de representaciones indígenas, también me pregunto por esa representación latinoamericana que también podría estar en esos grupos de lo vulnerable o de la minoría, y me pregunto si en este ejercicio de la escritura, de los archivos, de la dirección, de las editoriales, de las ferias, quedan las mujeres latinoamericanas que representan supuestamente la literatura latinoamericana insertas en una literatura global, o si son, ustedes que han viajado a estos escenarios, lo pregunto realmente con una curiosidad, y es si ocurre que es Cristina Rivera, ella escribe sobre estos temas y es latinoamericana y además narra las calles de México de esta manera, o se vuelve esta cosa de lo internacional, de lo global, ¿cómo funciona? Puedo contestar parcialmente esa pregunta. Parte de esta conversación la hemos tenido ya con la Cancillería digamos, yo la conocí fue en la Biblioteca Nacional, y es cómo está compuesto el mercado también editorial. Y la realidad ahí es que para un autor colombiano, y obviamente más difícil para las mujeres, es completamente, hay muchísimos obstáculos para llegar a una publicación por fuera de Colombia. Y en ese sentido la internacionalización es difícil. Tienes que estar con una casa editorial bien grande y tu obra tiene que ser bien específica, digamos, como entre el nicho y lo comercial,
para poder llegar a mercados hispanoamericanos más amplios, México y España, y de ahí pasar a una traducción a otros idiomas. Entonces, la internacionalización de los autores en Colombia en general es radicalmente difícil y yo creo que también azarosa. Depende mucho como de las aventuras de cada autor y de la suerte que tenga cada autor en ese proceso de internacionalización. Por eso también hemos hecho en conjunto pues la Biblioteca y la Cancillería programas como RIN Colombia que empujan. Sí, yo quería también hablar de la variable de mercado que acaba de mencionar Daniela. Y es que lo de la literatura de mujeres, bueno, yo vengo del mundo editorial y lo de la literatura de mujeres, tengo que decir que viviéndolo al interior de un grupo editorial internacional como en el que yo trabajaba, en un momento se convirtió en una tendencia de mercado. O sea, esta pregunta que estás haciendo sobre ser global o no. Entonces, como cuando fue evidente ante el mundo que la habíamos embarrado por tantos años publicando el porcentaje de hombres que publicábamos, empezó esto de hay que buscar mujeres, ¿sí? Entonces uno como editor salía a buscar mujeres. Yo tengo que reconocerme lectora de mujeres desde siempre, a mí pues es, pero por supuesto que todo lo que me rodeaba pues también hacía que le llegue a uno la literatura hegemónica que era la de los hombres. Pero yo estuve en un momento siendo editora de uno de estos sellos de los que hablas ahora, pues en esa búsqueda de dónde están las mujeres en este país, cuáles son esas nuevas voces de mujeres que hay que incorporar a los catálogos. Y pasó algo que Pilar Quintana lo cuenta en la investigación, en la primera investigación de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Ellas empiezan esa biblioteca con una investigación muy rigurosa de cómo es el porcentaje de publicación de mujeres en Colombia. Y terminan encontrando que solo una editorial en Colombia publica más mujeres que hombres. Esa editorial ¿Quién? es Laguna Libros. Laguna Libros. está acá en Los Independientes. Está ahí, la dirige un hombre y desde que nació es una editorial que nació publicando mujeres y fue construyendo un catálogo femenino. Ahí está pues Emma Reyes, uno de sus libros más leídos, pero las voces, muchas voces contemporáneas latinoamericanas se publican. ¿Y fue a propósito? Vez. O sea, ¿Laguna lo hace con intención? Habría que preguntarle a Felipe, pero yo diría que no sé si es intención, interés, sensibilidad, o sea, eso lo puede, o todas juntas, sí. Pero esa es digamos, en ese estudio que hace Pilar hace 5 años, con ese equipo con el que trabaja, sale eso. Ninguna otra editorial en Colombia publica más hombres que mujeres, siempre más mujeres que hombres, siempre más hombres que mujeres. Nosotros lo veíamos, por ejemplo, en el premio Alfaguara, que es esta llamada abierta que todo el mundo mande manuscritos, y bueno, lo veíamos también en los premios del distrito y después los nacionales, la cantidad de hombres, o sea, uno abre eso y dice esto es para mujeres y para hombres, y llegan siempre muchos más de hombres, muchísimos más manuscritos de hombres. ¿Por qué? Porque nadie nos había dicho que nosotras también podíamos escribir, que también podíamos publicar, porque no se pensó que era una posibilidad para nosotras, porque es una cosa que hasta ahora empieza a ser más paritaria también en el mundo de la publicación. Y ahí, por ejemplo, nacen iniciativas como el Premio Elisa Mújica del Distrito, que ahí hay una estadística muy chévere. No me acuerdo ahora de los números exactos, los he dicho alguna vez cuando he preparado esto mejor, y es que el distrito tenía un premio de literatura, de narrativa. Abre esto y llegan, voy a decir algo, 70% hombres, 30%, digamos que de 100, 70 hombres, 30 mujeres. Y después se dan cuenta pues de que está esta necesidad, entonces se deciden, bueno, vamos a abrir un premio solo de mujeres y lo vamos a bautizar Elisa Mújica, la escritora santanderiana fantástica, divinas obras, maravillosa ella, lo vamos a bautizar así. Y entonces abren un premio solo de mujeres, que en ese momento es cuestionado, ¿por qué solo mujeres? Otra vez, lo mismo que ayer la discusión de la colección. Y entonces ahí sí llegan 85 mujeres, o sea, llegan 85 aplicaciones. Entonces, ¿y por qué no se presentaron a la anterior de narrativa, que solo llegaron 30? ¿Sí? Siempre está esa. Entonces, hablábamos, ya no me acuerdo en qué espacio de esto, y decíamos, pues habla también de la necesidad de tener espacios en donde pertenecemos, o sea, ¿qué significa tener espacios en donde yo sé que pertenezco y yo sé que esto está hecho para mí? ¿Sí? Y bueno, el premio sigue ahí, han salido escritoras fantásticas como Laura Ortiz, que vengo de verla ahora, como, bueno,
el premio es una belleza de premio, se hace con Laguna Libros. Laguna fue la primera editorial que dijo yo quiero publicar lo que salga de ahí, entonces es un premio mutuo pues, que se hace con ellos. Entonces, en esto de la conversación global, del lugar global de esas mujeres escritoras, pues yo creo que hay algo de tendencia de mercado, pero que nuevamente era necesario para llegar a ese punto medio del que hablábamos. O sea, si las editoriales un poco no se obligaban a abrir esos espacios, pues no sé cómo lo naturalizamos y cómo lo normalizamos, que es lo que finalmente tenemos que hacer. Y sí, lo que dice Daniela, o sea, hoy venimos ¿qué hace que fue esa discusión de Colombia tiene escritoras cuando mandaron una delegación del gobierno que fueron 11 hombres y una mujer a Francia? Y salió todo este movimiento de Colombia tiene escritoras, y después cuando se va a construir una programación como la de Brasil, no hubo que hacer ningún esfuerzo y de repente teníamos el 75% de mujeres y el 25% de hombres sin querer, básicamente, ¿sí? Claro, somos un montón de mujeres también adentro pensándonos esto, pero yo sí creo que hoy hay una tendencia, o sea, que hoy ocupamos una parte importante del mercado, las escritoras, yo no soy escritora, las mujeres, creo que estamos ocupando cada vez más las estanterías, cada vez más los mercados de derechos. Creo que los editores que salen en esa cacería a la que yo tuve que salir en algún momento, salen a buscar cuáles son esas voces de mujeres que están ahí. Entonces sí creo que algo que está cambiando ya empezó a cambiar. O sea, más allá de una tendencia de mercado que también lo mencionaste, porque quería también preguntarle si pueden responder las dos o la que sea, y es en todo este ciclo de valor del escribir, desde la escritora hasta la hasta la editora, hasta la librera, la distribuidora, la diseñadora, la gente que las lleva en todo el ciclo de valor, hablando de todos esos agentes que hacen parte de este ecosistema, pues no cifras exactas, pero de lo que ustedes conocen a ojo de buen cubero, realmente el mundo de la literatura y la escritura, sí podríamos decir que es un mundo más de lo femenino que de lo masculino. A ver, el CERLAL que hizo el año pasado un estudio. Incluido, por ejemplo, también, ustedes son mujeres a cargo, ustedes también son gestoras de la literatura y la escritura, ¿no? Incluyendo a ese mundo también como de lo público, digamos. Sí. El CERLAL que hizo el año pasado, que se presentó el 8 de marzo del año pasado, un estudio sobre el lugar de las mujeres en la edición en América Latina. Ellos son el centro de América Latina, entonces tuvieron la oportunidad de hacer una investigación con editoriales independientes y corporativas, digamos, o grandes sellos en América Latina. Y el estudio demostraba que la mayoría de personas que trabajan en esas editoriales son mujeres. Sin embargo, los hombres siguen ganando más que las mujeres. ¿Sí? Los cargos directivos siguen siendo más de hombres. Entonces son, digamos que, como dice, o sea, la tropa de los que trabajábamos el libro, éramos mujeres, somos mujeres, y luego los cargos directivos se los siguen dando más a los hombres, y por supuesto ahí hay salarios más altos. Entonces ahí hay todavía una tarea grande e importante para hacer. Nosotros tenemos una cifra de las bibliotecas públicas que es el eslabón final, que es el del acceso, en donde el 70% del personal que trabaja en bibliotecas en el país somos mujeres. Lo vemos en la Biblioteca Nacional, yo creo que somos más del 70% en la Biblioteca Nacional, pero estoy hablando de la red de bibliotecas públicas del país, las 1.650 bibliotecas somos mujeres. En parte se dice también que esa labor de la mediación de lectura, se dice y yo lo creo también, está todavía asociada muy a las labores del cuidado, leerle a un niño, enseñarle a leer a un niño, recomendar, vincularnos a través de la palabra, que tiene que ver también con nuestra educación emocional, sigue siendo una labor femenina y por eso es también un espacio de las mujeres. Y bueno, de libreros no tengo cifras, no tengo cifras en la cabeza. Pero lo que uno ve cuando va a las librerías, el librero es un librero. Sí, no sé, yo creo que también hay muchas libreras. Miremos, hagamos el ejercicio visitando la feria a ver. Sí, no sé. Entonces, esas son como mencionaste, Adri, el acceso. Tenemos también claridad sobre si son más las mujeres que leemos o son más los hombres. A ver, porque esta sí.
Sí, somos más las mujeres las que visitamos las bibliotecas públicas, somos más las mujeres las que compramos libros y leemos. Las cifras colombianas están un poco empolvadas. La última encuesta nacional de lectura que se hizo rigurosamente para medir esos lugares en donde se hace la inversión pública, que es todo el país, las bibliotecas rurales, los territorios más alejados, ahí va toda la inversión que se hace. Ahí está Diana de Fundalectura, que conoce bien a dónde va toda esa inversión también. Esas cifras que tenemos de 2017 nos hablan ya de un porcentaje mayor de mujeres. Las cifras recientes de la Cámara del Libro, de una encuesta que hizo la Cámara del Libro, pero en ciudades capitales también hablaba de mayoría de lectoras mujeres, y no es colombiano, eso es global. O sea, uno mira las cifras de España, de Francia, y las formadoras, ¿dices? De primera infancia. Sí, exacto, que esas son las que digo yo que están asociadas a labores del cuidado, las mediadoras con la primera infancia. También los estudiantes de pregrado de humanidades, la mayor parte son mujeres, las estudiantes, y de hecho en las universidades ahora mismo hay una mayor cantidad de mujeres estudiantes que de hombres estudiantes de pregrado y de profesoras. Sé, por ejemplo, el departamento de los Andes, cuando hace búsqueda de profesores para el departamento de literatura, por ejemplo, y así varios departamentos de literatura del país, se concentran en búsquedas de hombres porque casi siempre son profesoras mujeres. Entonces, es como que tiene diferentes aristas. ¿Pero están haciendo el ejercicio contrario para atraer más hombres? Estaban haciendo, en los Andes sé que tuvieron que hacer el ejercicio contrario porque básicamente el 100% de su planta era femenina. Entonces tuvieron que hacer el ejercicio contrario en algún momento en ese departamento en específico. Pero después, por ejemplo, ahorita estaba viendo la cifra de cuántas mujeres han ganado el premio Nobel en literatura y solamente el 6%. Sin embargo, en la última década uno sí tiene muy presente las escritoras mujeres que han ganado el Nobel. Entonces, Olga Tokarczuk, Svetlana, Annie Ernaux, la poeta estadounidense que ahora se me olvida el nombre, Han Kang, la última que acaba de ganar. Y sí nos damos cuenta que se posicionan verdaderamente con una fuerza estética y temática y particular. Olga Tokarczuk hablaba de la cuarta voz, o sea, de la ternura y también de explorar una voz que no fuera ni la primera, ni la segunda, ni la tercera persona. También yo me imagino que ubicando la narrativa, ojalá digamos femenina, como un espacio. Svetlana, pues obviamente muy conocida por interactuar entre ese género más literario y el testimonio y el periodismo. Eso fue único, esa estética que postula Svetlana como ganadora del premio Nobel. Luego el caso de Annie Ernaux y el cuerpo, y también la autobiografía, el uso de la autobiografía para relatarse y relatarse en una obra entera, no como un solo libro hablando de ella, sino toda una obra, toda la vida contando una mujer de clase media de Francia que vino del campo, que después interactuó con la ciudad, y pues su relación con el cuerpo y con, digamos, esa otredad masculina en Europa es bien interesante. A mí me llama la atención que ustedes están hablando sobre esto y a mí inmediatamente se me viene a la cabeza que, por ejemplo, a mí que me gusta leer más que ficciones, no ficción, ensayos, sociología, antropología, políticas públicas, políticas culturales, encuentro que lo que es escrito por mujeres parte de un enfoque de mujer y de enfoque de género de mujer, es decir, no. El lugar de enunciación es el lugar el que nos merecemos, y como nadie está escribiendo sobre las mujeres en las políticas culturales, entonces escribamos sobre las mujeres en las políticas culturales. Siempre se va hacia el nicho otra vez. Mi pregunta es, entonces lo globalizado no es tal, sino que de verdad seguimos haciendo una enunciación de un lugar desde donde nos queremos nominar. Somos las mujeres las que hacemos esto porque nadie más lo está haciendo. Sin embargo, los hombres no están haciendo los hombres en las políticas culturales. Seguimos en ese lugar de la defensa todo el tiempo porque, como dice Adri, pues estamos en ese punto de la cresta y yo creo que nos vamos a quedar ahí. Puede ser que nuestras hijas no logren pasar la cresta porque todo el tiempo estamos enunciándonos en la necesidad de enunciarnos en este lugar que nos corresponde, y aún con todo y todo no pasa nada. Ese es un tema complejo, es un tema bien complejo. Por ejemplo, si tú le preguntaras a escritoras
bien famosas en Colombia ahorita como Margarita García Roballo, si existe tal cosa como un lugar de enunciación particularmente femenino en la literatura, te diría que de dónde viene esa pregunta, o sea, de dónde nace esa pregunta, por qué la pregunta, y que ojalá que su literatura no sea leído bajo el lente del género, exacto, bajo el lente del género. Entonces, yo creo que definitivamente es dependiendo de a quién se le haga el acercamiento. Independientemente de eso, yo sí creo que hay temáticas que se despliegan del auge de la escritura de mujeres mundialmente. O sea, yo creo que no me atrevería a decir que no lo podemos debatir, pero yo creo que es bastante poderoso también cómo se muestra. Entonces, las cosas que hablábamos ahorita, poder revisar descaradamente el universo de lo doméstico o de lo privado, volver a enunciar las relaciones con el universo natural, entendiendo que siempre hubo como un binarismo que pegó a la mujer con la naturaleza. Yo he visto también mucho que a las mujeres les está funcionando muy bien el género del horror, que termina como en lo apocalíptico, en estos mundos apocalípticos. Por ejemplo, ahorita decías esta escritora argentina Enríquez, pero Fernanda Trías también por Uruguay, luego Melchor en México. O sea, hay como unas conexiones muy puntuales de escritoras que están planteando ese tema, usualmente desde personajes femeninos narrantes. O sea, no son terceras personas, no son hombres narrando estas novelas, son usualmente perspectivas femeninas narrando como el final o un fin del mundo. Y yo también creo que, no tengo ninguna interpretación, pero creo que eso es muy diciente. Siento que, por ejemplo, acaba de salir un nuevo libro de Tania Ganitsky que se llama Tania Ganitsky, una poeta colombiana, y el libro Posesión, ¿se llama el libro? ¿Cómo se llama el nuevo libro de Tania Ganitsky? Posesión. Sí. Y es como un libro casi que metafísico, entonces también en toda esa exploración metafísica hay un montón. Yo siento que de escritoras interviniendo ese espacio que es más allá de lo material, como del mundo material, del hombre racional, etcétera. Entonces creo que hay mujeres y escritoras que por supuesto contestarían que no hay ninguna temas que les competen o que les competan directamente y que no se está haciendo a propósito. Creo que también hay que aceptar que probablemente sí hay unos ejes que han movido esa escritura. Voy a hacer algo porque nos fuimos y quiero volver a lo de lo global, y entonces te pregunto a ti, Adri, ¿cuál podrá ser esa lectura entonces de las mujeres, pongámoslo latinoamericanas o en general de las mujeres en estos escenarios internacionales, desde las agentes que están en el trasescena hasta las escritoras y todo? ¿Cómo es? Porque acá hemos hecho una lectura que me parece que, pues claro, habla también desde los lugares donde estamos nosotras. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes esos lugares en el exterior? ¿Sí hay una predominancia? ¿Sí hay cómo se está leyendo eso de las mujeres en el exterior? Dices, en el ejercicio de internacionalizar la literatura. Yo creo que lo mismo lo que está pasando aquí es un fenómeno global. O sea, yo creo que eso es más mujeres publicadas en general en el mundo, más mujeres ganándose el premio Nobel. Esa es como la tendencia, la muestra máxima de que es algo que está moviendo la literatura del mundo en este momento. Incluso más mujeres personajes en las obras de los hombres, que es una cosa, por ejemplo, que vale la pena también revisar. Ayer le estaba contando a Dani, ahora me tocó entrevistar a Cristóbal Pera, que es el editor de En agosto nos vemos, la novela póstuma de García Márquez, que es la única novela de García Márquez con una mujer protagonista, ¿sí? O sea, ya en su último libro él decide poner una mujer protagonista. Y sus hijos, que voy a usar esta palabra no despectivamente porque ellos son los que la usan, lo traicionaron publicando la obra. Al poner en evidencia. No, ellos dicen, es la novela feminista de García Márquez. Digo yo, no sé si García Márquez habría definido su novela como una novela feminista, pero hoy en día, precisamente por esto que nos está pasando, parece ser válido describir
esa novela como la novela feminista de García Márquez porque tiene un personaje mujer. Bueno, porque es una mujer libre que va como en busca de aventuras. Y bueno, si no la han leído, léanla y tengan su propia opinión al respecto. Pero eso, Juan Gabriel Vázquez con Felisa Burstyn ahora también, por ejemplo, se lanzó a escribir una novela sobre un personaje femenino. Entonces digo, los mismos hombres también se están preguntando, a ver, yo qué Pero tanto ¿quién ha sido más protagonista, Felisa o Juan Gabriel? No lo sé, preguntémosles a los periodistas. Y entonces, ahí se da uno cuenta también de esa pregunta que nos estamos haciendo todos desde todos lados, desde lo femenino. Yo quería complementar las ideas que veníamos desarrollando antes. El fin de semana me tocó presentar un libro, me invitaron a presentar un libro de una autora española que se llama Ana Garralón, que es una historia de las mujeres de Occidente que construyeron la literatura infantil. Espectacular, súper recomendado, se llama Las Incursoras y está en el Pabellón de España. Y entonces Ana, que es una gran estudiosa de la literatura infantil en el idioma español, dice que ella empezó a ver en redes sociales que las nuevas generaciones de literatura infantil decían, ay, ¿dónde están las mujeres de la literatura infantil? No sé qué. Y que ella siempre era pensando, pero si esto está lleno de mujeres, o sea, son las mujeres las que construyeron la literatura infantil, porque sí creo que es un subsector aún más femenino que los demás sectores de la edición. Incluso la creación es más femenina en la literatura infantil o sea, son muchas más las mujeres, no hablemos de más femenina, son muchas más las mujeres ahí que en otros subsectores. Entonces ella dice, que ella empezó a hacerse una lista en un Excel diciendo, no, sí, aquí escritoras, ilustradoras, editoras, promotoras, o sea, todas estas por todo el idioma español, porque habla de Francia, Inglaterra, etcétera, se va desde las narradoras orales. El libro empieza por los hermanos Grimm, que construyeron sus historias con unas campesinas informantes que venían a la casa de ellos a traerles las historias. Entonces empieza por esas mujeres invisibilizadas de la tradición oral y termina con las editoras de hoy. Pero es un libro a lo que iba que no es, ¿cómo es? Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. O sea, Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ya es el otro extremo, que es esa fórmula que también sacamos ahora de libros todos iguales para mostrar las mujeres invisibles, todos igual, con una narración muy general. No, esto es un libro que lo que hace es que no nos está descubriendo a estas mujeres, sino que las está como reconociendo, diciendo, siempre estuvieron ahí, siempre construyeron este universo de la literatura infantil y miren quiénes son. Sí, y miren qué fue lo que hicieron cada una además desde una biografía. Lo lindo, que para mí lo mejor del libro es que se va a cómo fue la vida de esas mujeres, que toda fue una vida valiente desde diferentes puntos y las termina llevando a un lugar político de enunciación que no tiene que ver con los temas de los que habla la literatura o lo que hacen, sino lo que significa publicar, hacer libros para niños, construir lectores, construir ciudadanías críticas, ahí sí, desde los libros para niños. No, que yo quiero agregar a esa historia de la literatura infantil otra historia de la feminización, o sea, de lo importante que han sido las mujeres en la literatura en general, y es la historia de la novela. La novela como género, se dice que la primera novela pudo haber sido el Don Quijote, que es pues el Siglo de Oro, y que después de Don Quijote ese género no se vuelve a presentar hasta el siglo XIX. Y es el siglo XIX en donde se masifica el género, el género de la novela, pero también donde se masifica por las técnicas de impresión la literatura como tal. Y nosotros llevamos pensando, que la literatura ha sido, pues en el siglo XX muy masculina, pero la realidad es que la masificación del género de la novela, que es la masificación también de la literatura, es femenina. Entonces las hermanas Bronte, Jane Austen, Mary Shelley, ¿cómo se llama? También, se me está haciendo falta una que la acabo de buscar, George Eliot. O sea, básicamente el siglo XIX lo que nos presenta son mujeres de Inglaterra novelistas, mujeres de España también novelistas y mujeres francesas novelistas. Y creo que también volver a acordarnos de ese origen es súper importante para la conversación que estamos teniendo hoy, donde la novela otra vez está hecha como en términos de las escritoras siendo las más masificadas. Probablemente durante el siglo XX no.
pero el siglo XIX, en el origen de la novela misma, sí están los temas femeninos, las firmas femeninas, y sobre todo porque era considerado un género menor, era considerado un género del chisme, era considerado un género masivo, que no tenía nada que ver con la poesía, que no tenía la estética de la poesía, y por eso también a las mujeres se les dejaba, entre comillas, escribir novelas, y ahora, digamos, es el género más importante. Ana Garralón, por ejemplo, también reconstruye la creación de los cuentos de hadas, que es una creación completamente femenina. Entonces eran unos salones de mujeres en Francia, una muy famosa que se llamaba como Madame Delaunay o algo así, que tenía esta tertulia en donde las mujeres se reunían a hacer un ejercicio de libertad creativa absoluta, y es ahí donde nace el cuento de hadas, por ejemplo, que es como... entonces, bueno, está lleno de estas historias de cómo fue que las mujeres pusimos la semilla en eso que es la literatura, sin feminizarla, sino en el mismo nacimiento de la literatura. Yo no creo que no tenemos mucho tiempo y creo que hay espacio para preguntas para el público, y me llama la atención, Adri, que hayas dicho, y por supuesto creo en eso, y es que no haya, sino que no reconocemos, hay que reconocer, es decir, la historia está allí. Lo que tú nos acabas de contar del siglo XIX, Dani, pues también es eso, es reconocer. Justamente la próxima semana estoy invitada al lanzamiento de un libro que se llama Escritoras Ocultas, que es del podcast de Isabel Cristina Díaz, exacto. Y es también reconocer todas estas mujeres gestoras, que nadie puede creer que Cooperartes es un ejercicio de unas mujeres gestoras culturales de la Universidad Nacional, y a ellas nunca se les dio el reconocimiento, porque creo que el crédito se queda corto, el reconocimiento es mucho más profundo y de verdad explica de qué se trata el ejercicio. Y estaba pensando y ahorita dije, ve, qué tan gracioso, estoy en este panel y la otra semana estoy en Escritoras Ocultas. Entonces sí creo que en todo caso, pues en las palabras del cuerpo, a pesar de los 11 hombres en la tarima el día del lanzamiento, habrá una explicación, espero que la haya. Sí seguimos hablando de la mujer como un reconocimiento permanente todo el tiempo, y creo yo que más que estar en la cresta, pues ojalá nunca nos bajemos de la cresta. Creo que ese es el lugar que corresponde realmente, para además poder ser profundas y entender las complejidades de ese tejido de lo que es la mujer. Y quería tal vez terminar diciendo que la mujer va mucho más allá de un capital simbólico, ¿no? Porque eso también es tan simbólico, y es que nos quedamos en lo simbólico y dejamos de nuevo de reconocer. Para mí es un gusto compartir con ustedes, mujeres, colegas que además han trabajado duro y tienen una carrera que ha demostrado precisamente una coherencia con respecto a lo que es la mujer en la industria, la mujer escritora, la mujer lectora, sin duda. Y le entrego entonces el micrófono a nuestra audiencia si alguien tiene preguntas. Bueno, gracias, buenas tardes. Digamos que más que una pregunta para aquí nuestras panelistas, es en general. Hoy asisto a la Feria del Libro y por todos lados veo estudiantes de colegio. Entonces, mi pregunta va a qué tan importante sería, o más bien muy importante sería, si empezamos a trabajar esto de la escritura a partir de nuestras niñas, la formación en ellas, y poder sacar más poetas, más escritoras, más en nuestro país. ¿Por qué hago este cuestionamiento? Porque los veo divagando para aquí y para allá, como que no saben ni a qué vinieron a la Feria del Libro, qué es la Feria del Libro, están más preocupados como por buscar una paleta para comer que... Entonces creo que no se hizo el ejercicio de decirles qué es la Feria del Libro, qué pueden aprovechar en la Feria del Libro, etcétera. Entonces, pues no, es como ese cuestionamiento. Tenemos hijos o hijas, sobrinos, etcétera. Yo soy docente y creo que también debo pensar un poco más el ejercicio de cómo
mostrarles a nuestros estudiantes esto. Gracias. Adriana trabajó en la Feria del Libro, entonces le voy a delegar la respuesta. Ya no soy responsable del espacio, quiero decir. Pero no, dos cosas. Una, que quería contarles algo que está hablando ahora usted de la formación de niñas escritoras y todo eso. El fin de semana iba a decir la palabra que no era, el fin de semana fui a un evento en Cartagena, una premiación de un concurso de escritura que hace la Fundación Gabo, que se llama Macondo tiene quien le escriba, y que ganaron 20 niños de Latinoamérica. Eran 16 niñas y 4 niños los ganadores. Las escritoras las premiadas eran todas niñas. Entonces, y bueno, como digamos en ese mismo lugar de las estadísticas, donde las mujeres leemos más, consumimos más, lo mismo pasa con las niñas y las competencias lectoras. O sea, también se tienen cifras de que las competencias lectoras de las niñas son mejores que las de los niños. Pero respecto a su comentario de la Feria del Libro, yo coincido con usted, solamente quiero decir eso, y creo que no solo los niños, los adultos también a veces los fines de semana vienen y se ponen a hacer fila en donde está la paleta y no, yo no sé, o sea, digo, esto es un evento que la ciudad ama y que es maravilloso que lo ame, y todos los que hemos trabajado ahí lo queremos mucho, pero y bueno, y realmente la libertad para venir a hacer lo que queramos es lo primero que premian esta feria. Entonces, si quieren venir a comer paleta, pues bienvenidos, y si quieren venir a participar en una charla de estas también. O sea, eso es lo que es este evento de ciudad, es la posibilidad de venir a relacionarnos con él como queramos. Entonces, yo no creo que, con el trabajo con colegios, claro que se puede hacer mucho más, pero eso no se hace desde la feria, eso se hace todo el año. Igual que hablamos ahora de las librerías, o sea, usted que es docente, entiende mejor que nadie que, claro, que venir imagínese que uno siendo de 10 años y lo saquen con 20 aquí, pues que va a querer venir aquí a meterse a un salón, quieren ir a correr y a hacer todo lo que no lo dejan hacer en la clase, ¿sí? Entonces, pues creo que sí, que lo primero como la libertad en el espacio, y sí creo que el trabajo de la conciencia y de nuestro relacionamiento con la lectura y con acercarnos a los libros es algo que se tiene que trabajar todo el año y no solo para venir a la Feria del Libro. Creo que tenemos espacio para una más, porque ya me pusieron paleta de minutos. Bueno, hoy he asistido a excelentes intervenciones en la feria, en realidad han sido muy buenas todas, y esta mañana hablábamos de algo que está muy unido a lo que tiene que ver con aprender también a leer mujeres, ¿cierto? Si no hemos leído mujeres, carecemos de madres literarias, decíamos esta mañana, y yo veo que a las niñas, si no hemos leído mujeres, carecemos de madres literarias. Entonces yo veo que a las niñas sí, muy bien que haya concursos de mujeres escritoras, niñas escritoras, pero ¿qué están haciendo desde las políticas públicas, por ejemplo en educación, para que también desde la infancia se lean mujeres en los colegios de primaria, por ejemplo? Siguen los mismos hombres llevando la batuta, las mismas mujeres que enseñan docencia, ¿cómo están cambiando esto? ¿Sí existen esas políticas? Yo respondo brevemente para darle a Dani, que está en la academia. Nosotros le voy a hablar de dos esfuerzos puntuales. Uno es la Biblioteca de Escritoras Colombianas, de la que pensé que íbamos a hablar y nunca hablamos de ella, y es un proyecto que estamos publicando este año del Ministerio de Cultura, bueno, lo conoce, con el liderazgo de la edición de Pilar Quintana, y hay 97 mujeres. Es una labor, digo yo, muy patrimonial también, de buscar dónde están esas mujeres y traerlas a esta colección, ponerlas a circular en el país, ponerlas en las bibliotecas públicas del país, que es donde primero van a estar, y ponerlas en la conversación nacional, para que esos profesores que han dictado clase toda la vida y que creen que no, o sea, que se hagan preguntas también sobre ese currículo lector que han ido dictando a lo largo de los años, para pues conocer esto. Y otra cosa que iba a decir, a un esfuerzo que hicimos este año particular desde la compra pública de libros para bibliotecas públicas, fue que revisamos 50-50 lo que estábamos comprando. Entonces, por primera vez hicimos un balance de comprar autoras mujeres para las bibliotecas públicas del país también. Esto es un proceso
que no es a dedo, esto es un proceso complejísimo que se me iría la tarde entera explicándoles cómo funciona. Son los bibliotecarios del país quienes escogen lo que va en esas listas que va a las bibliotecas públicas del país, pero se dictaron por primera vez unos criterios de prioridad que digamos que le daban puntaje adicional a las mujeres para quedar más arriba en esa lista de priorización de los bibliotecarios y poder tener un balance y más representación. 2 acciones puntuales entre muchas que hacemos, pero esas 2. No, yo creo que esa es una pregunta increíble y que es una pregunta que no está suficientemente trabajada, no diría solamente en el país, sino diría incluso en los currículos de literatura en las escuelas públicas en general. Yo tengo un doctorado, digamos, en literatura hispanoamericana, que es, digamos, muy especializado, y en esa especialización sí que se ha revisitado todo el canon para ver en dónde, desde cuándo están escribiendo las mujeres en América Latina, cuáles son, digamos, las grandes obras de las mujeres latinoamericanas, y así se ha ido, digamos, revisando, yo creo que todo el canon mundial en ciertas universidades, digamos, del mundo, y yo creo que en ciertos estratos académicos hiperespecializados. Yo creo que sí nos toca ahora responsabilizarnos, digamos, con ese conocimiento que ya se ha generado en las academias, de responsabilizarnos por lo que sería como ese canon más del día a día, como más del tacto, de lo que tú decías ahorita, de los docentes, de los chicos y las chicas en las escuelas, pero eso es una tarea que es tanto del docente mismo, digamos, como del padre y madre en la casa, de la política pública, e incluso de las editoriales académicas que venden en los colegios, porque habría que revisitar todos esos libros de enseñanza de la lengua, de la literatura, del español, y definitivamente es una tarea gigantesca que habría que emprender. Desde la Biblioteca Nacional el año pasado, cuando se lanzó un proyecto muy bonito que fue la Escuela Nacional de Poesía, en donde se intervenían las clases de español de los chicos con clases de literatura y escritura creativa, se hizo un pedazo del pensum que era sobre literatura de mujeres, pero creo que esos son esfuerzos como muy conscientes, muy específicos y que no están suficientemente arraigados dentro de los sistemas públicos. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Ya se nos acabó el tiempo. Dani, Adri, gustazo. Muchas gracias a ustedes siempre. Gracias a ustedes también. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.